Hoy vamos a aprender a usar todos los verbos modales en inglés. Pero primero veamos que los verbos modales o modal verbs tienen una sola conjugación y funcionan como auxiliares en inglés. Estos verbos modales son will, would, should, must, can, could, may y might. Y si vemos la estructura de estos verbos modales en una oración, vamos a tener primero al sujeto, seguido del verbo modal y seguido del verbo que describa la acción en su forma base. Por lo que, viendo esta estructura, podemos ver que el verbo modal funciona como un auxiliar del verbo que describe la acción. Ahora sí, arranquemos con el primer verbo modal, el verbo will, que se utiliza para tiempos futuros. Veamos esto mejor con ejemplos. He will come to the party. Él vendrá a la fiesta. He will come to the party. O we will study tonight. Nosotros estudiaremos esta noche. We will study tonight. Fíjense, tenemos una sola conjugación que viene acompañada del verbo que describe la acción en su forma base. Y así convertimos a estos dos verbos, en futuro. Es bastante simple. Ahora, en el negativo tenemos dos opciones. Will not, que es simplemente agregar la negación not al verbo modal will, o la contracción de ambas, que es won't. Así que veamos cómo cambia en el negativo. Tenemos aquí los mismos ejemplos. He will not come to the party. Él no vendrá a la fiesta. He will not come to the party. O abajo, we won't study tonight. Nosotros no estudiaremos esta noche. We won't study tonight. Ambas formas son correctas. Ahora, en el interrogativo, vamos a iniciar la pregunta con el verbo modal will, porque las preguntas generalmente inician con verbos. Veamos este ejemplo. Will he come to the party? ¿Vendrá él a la fiesta? Will he come to the party? O el de abajo. Will we study tonight? ¿Estudiaremos esta noche? Will we study tonight? Fíjense, iniciamos las preguntas con el verbo modal y el verbo que describe la acción se mantiene conjugado en su forma base, o más bien dicho, no se conjuga. También podemos preguntar en negativo, así que veamos cómo quedaría de esta manera. Won't he come to the party? ¿No vendrá él a la fiesta? Won't he come to the party? O el ejemplo de abajo. Won't we study tonight? ¿No estudiaremos esta noche? Won't we study tonight? Es otra forma de preguntar, en negativo. Ahora pasemos al verbo modal would, que es un condicional. En español, para expresar un condicional, utilizamos las terminaciones ia, ias, íamos, o sea, puedo decir yo diría, yo hablaría, ese tipo de terminación. Pero en inglés necesitamos el verbo modal would para expresar este condicional. Veamos esto mejor con ejemplos. I would buy a house if I had the money. Yo compraría una casa si tuviera el dinero. I would buy a house if I had the money. Fíjense que aquí would buy en español se traduce a compraría. La terminación ia, como les dije, que es un condicional en español. Para expresarlo en inglés tengo que utilizar el verbo modal would seguido del verbo que describa la acción, en este caso buy, en su forma base. Veamos un segundo ejemplo. They would come if they had the time. Ellos vendrían si tuvieran el tiempo. They would come if they had the time. Aquí tenemos exactamente lo mismo, verbo modal would más el verbo que describe la acción, come, en este caso, significa vendrían, ellos vendrían. They would come. Ahora, en el negativo, tengo dos opciones. Como siempre, agregar la negación not al verbo modal, would not, o la contracción wouldn't. Veamos los ejemplos.
I would not buy a house. Yo no compraría una casa. I would not buy a house. Tal vez compraría un departamento en vez de una casa, quién sabe. O el ejemplo de abajo, they wouldn't come. Ellos no quisieron venir. They wouldn't come. Fíjense que aquí tengo dos diferentes usos del negativo. En el primero estoy hablando de un condicional y en el segundo estoy hablando de una negación en sí. Se puede utilizar el negativo would not o wouldn't para negar sin necesariamente estar hablando de un condicional. Para eso les aconsejo que vean la lección de would y should, que profundizo más en este uso. Ahora veamos el interrogativo, que como siempre vamos a arrancar las preguntas con un verbo, en este caso el verbo modal would. Veamos los ejemplos. Would you buy a house? ¿Comprarías una casa? Would you buy a house? O el de abajo. Would they come if they were invited? ¿Vendrían si se les invitara? Would they come if they were invited? Fíjense entonces que como siempre las preguntas inician con un verbo, en este caso el verbo auxiliar o el verbo modal, would, que de hecho funciona como un auxiliar. Ahora también puedo preguntar en negativo, wouldn't you buy a house? ¿No comprarías una casa? Wouldn't you buy a house? O el ejemplo de abajo, wouldn't they come if they were invited? ¿No vendrían si se les invitara? Wouldn't they come if they were invited? Bastante simple. Pasemos ahora al verbo modal should, que significa debería, deberías, deberíamos. Se utiliza para dar sugerencias. Veamos este ejemplo. You should invest your money. Deberías invertir tu dinero. You should invest your money. She should apply for a scholarship. Ella debería aplicar a una beca. She should apply for a scholarship. Como siempre, tenemos al verbo modal seguido del verbo que describa la acción que estamos sugiriendo en este caso, porque estamos usando should. Should invest, should apply. Así de simple. Ahora veamos en el negativo, que para utilizar el negativo de should simplemente agregamos la negación not, nos queda should not, o la contracción shouldn't. Bastante simple. Veamos mejor con ejemplos como siempre. You should not invest your money. No deberías invertir tu dinero. You should not invest your money. Tal vez no sabes cómo invertir tu dinero, entonces no deberías hacerlo. O el ejemplo de abajo. She shouldn't apply for a scholarship. Ella no debería aplicar a una beca. She shouldn't apply for a scholarship. La verdad es que es un mal consejo, pero para efectos de explicar cómo funciona shouldn't, me sirve bastante bien. She shouldn't. Ella no debería. Estoy dando un consejo o una sugerencia de algo que ella no debería hacer. Vamos ahora con el interrogativo, que como siempre inicia con el verbo modal. Should you invest your money? ¿Deberías invertir tu dinero? Should you invest your money? Should she apply for a scholarship? ¿Debería ella aplicar a una beca? Should she apply for a scholarship? Ahora, como siempre, también podemos preguntar en el negativo. Veamos cómo queda. Shouldn't you invest your money? ¿No deberías invertir tu dinero? Shouldn't you invest your money? O el ejemplo de abajo. Shouldn't she apply for a scholarship? ¿No debería ella aplicar a una beca? Shouldn't she apply for a scholarship? Perfecto, y ahora que hemos visto el verbo modal should, pasemos al verbo modal must, que este en cambio denota una obligación. Debes hacer algo, una obligación o una necesidad. Veámoslo mejor con estos ejemplos. I must go to work at 9 a.m. Debo ir al trabajo a las 9 de la mañana. I must go to work at 9 a.m.
Ahora veamos el ejemplo de abajo. He must go to the doctor today. Él debe ir al médico hoy día. He must go to the doctor today. Fíjense que aquí estoy hablando sin duda de una obligación. Yo debo ir al trabajo. Pero aquí estoy hablando más de una necesidad. Nadie me obliga a ir al doctor. Pero si quiero estar saludable, lo más probable es que deba ir. Y como siempre, el verbo modal tiene una sola conjugación. Esto se aplica para todos los verbos modales. Y el verbo que le siga, es el verbo que describe la acción, en este caso go, en ambos casos, va a estar en su forma base. Eso siempre es importante. Veamos ahora estos ejemplos en el negativo. Y como siempre en el negativo, vamos simplemente a agregar la negación not al verbo modal. Nos queda must not o la contracción mustn't. Veamos esto con el ejemplo, cambiando los ejemplos. I must not go to work at 9 a.m. No debo ir al trabajo a las 9 de la mañana. I must not go to work at 9 a.m. O en el ejemplo de abajo con la contracción. He mustn't go to the doctor today. Él no debe ir al médico hoy día. He mustn't go to the doctor today. Tal vez mi cita es en otro día. Bastante simple. Como siempre, ahora en el interrogativo, vamos a iniciar la pregunta con el verbo modal. Nos queda, must you go to work at 9 a.m.? ¿Debes ir al trabajo a las 9 de la mañana? Must you go to work at 9 a.m.? O el otro ejemplo, must he go to the doctor today? ¿Debe ir al doctor hoy día? Must he go to the doctor today? Y como siempre puedo preguntar en negativo. Must you not go to work at 9 a.m.? ¿No debes ir al trabajo a las 9 de la mañana? Must you not go to work at 9 a.m.? Ahora en este caso quiero hacer una aclaración. Si yo hago una pregunta negativa con must, puedo usar must you not, pero no es común. Aquí voy a utilizar mucho más la contracción mustn't, como el ejemplo de aquí. Mustn't he go to the doctor today? ¿No debe ir al doctor hoy día? Mustn't he go to the doctor today? Bastante simple. Continuemos ahora con el verbo modal can, que significa poder. Entonces, veamos los ejemplos. She can speak English fluently. Ella puede hablar inglés fluido. She can speak English fluently. O el segundo ejemplo. He can play the guitar really well. Él puede tocar la guitarra muy bien. He can play the guitar really well. En ambos casos, como siempre, una sola conjugación del verbo modal y el verbo que describa la acción en su forma base. Eso va a ser siempre aplicado a los verbos modales. Esta forma, sin importar de cuál verbo estemos hablando. Ahora veamos esto en negativo. En el caso de can tenemos tres opciones. Can not, que es simplemente el verbo más la negación not. Podemos también juntarlos, cannot, o también podemos utilizar la contracción can't. Veamos los ejemplos. She cannot speak English fluently. Ella no puede hablar inglés fluido. She cannot speak English fluently. O el ejemplo de abajo. He can't play the guitar very well. Él no puede tocar la guitarra muy bien. He can't play the guitar very well. Como podemos ver, en el primer ejemplo agregué la negación not y en el segundo utilicé la contracción. Pude haber utilizado en cualquiera de los dos también la palabra cannot, que es la combinación. Esto está clarísimo. Ahora veamos el interrogativo. Y como siempre, el interrogativo comenzará con el verbo. En este caso tenemos, can she speak English fluently? ¿Puede ella hablar inglés fluido? Can she speak English fluently? O en el caso de abajo, can he play the guitar? ¿Puede él tocar la guitarra? Can he play the guitar?
Y como siempre, podemos cambiar esto a preguntas negativas. Can't she speak English fluently? ¿No puede ella hablar inglés fluido? Can't she speak English fluently? O la pregunta de abajo. Can't he play the guitar? ¿No puede él tocar la guitarra? Can't he play the guitar? Bastante simple. Ahora continuemos con el verbo modal could, que es poder en pasado o en condicional, por lo que se puede expresar como podía o podría. Veamos con ejemplos como siempre. I could run 10 miles when I was younger. Yo podía correr 10 millas cuando era más joven. I could run 10 miles when I was younger. O el ejemplo de abajo. You could help me. Tú podrías ayudarme o tú podías ayudarme. You could help me. Aquí es importante utilizar estos dos ejemplos porque según el contexto, esta oración podría significar cualquiera de estas dos. Siempre, como siempre, lo entenderemos según el contexto de la conversación. Veamos ahora esto en negativo, ya que, como siempre, podemos agregar la negación not al verbo o usar la contracción, en este caso, couldn't. Veamos, como siempre, los ejemplos. I could not run 10 miles when I was younger. Yo no podía correr 10 millas cuando era más joven. I could not run 10 miles when I was younger. O el ejemplo de abajo. You couldn't help me. Tú no podrías ayudarme o tú no podías ayudarme, según el contexto. You couldn't help me. En ambos casos utilizamos en el primero la forma completa could not y en el de abajo couldn't, la contracción. Bastante simple. Veamos ahora el interrogativo, que como siempre arrancará con el verbo modal. Could you run 10 miles when you were younger? ¿Podías correr 10 millas cuando eras más joven? Could you run 10 miles when you were younger? O el ejemplo de abajo. Could you help me? ¿Podrías ayudarme o podías ayudarme? Could you help me? Y como siempre podemos también preguntar en negativo. Couldn't you run 10 miles when you were younger? ¿No podías correr 10 millas cuando eras más joven? Couldn't you run 10 miles when you were younger? O el ejemplo de abajo. Couldn't you help me? ¿No podrías ayudarme o no podías ayudarme? Couldn't you help me? Bastante simple. Ahora veamos a los verbos may y might, que son bastante parecidos. Quieren decir puede que o tal vez. Estamos hablando de una posibilidad o una probabilidad. Como siempre, veamos lo mejor con ejemplos. I may go to the party tonight. Puede que vaya a la fiesta esta noche. I may go to the party tonight. Ahora veamos el segundo ejemplo. She might want to speak to you. Tal vez ella quiera hablar contigo. She might want to speak to you. Lo que quiero hacer énfasis al poner juntos a estos verbos es que podría utilizarlos de forma intercambiable. Aquí podría decir I might go to the party y aquí podría decir también she may want to speak to you. Ambos verbos quieren decir puede que o tal vez. Estamos hablando de posibilidades. Ahora veamos el negativo, en el que para may tenemos la negación may not y para might tenemos la negación might not. Existen las contracciones negativas tanto de may como de might, pero en verdad casi nunca se usan en inglés. Tal vez en un inglés un poco más antiguo haya sido más común, pero no es de uso cotidiano. La gente simplemente no habla así, por lo que no me parece importante aprender esas contracciones. Así que mejor veamos los ejemplos con may not y might not. Tenemos aquí, I may not go to the party tonight. Puede que no vaya a la fiesta esta noche. I may not go to the party tonight. O el ejemplo de abajo, she might not want to speak to you. Tal vez ella no quiera hablar contigo.
She might not want to speak to you. Fíjense que simplemente hemos agregado la negación not a los verbos modales, may o might. Y ahora veamos el interrogativo. Y pues en el interrogativo may y might se utilizan más para pedir permiso o pedir un favor. Y como siempre, la pregunta comenzará con may o might. Veamos este ejemplo. May I go to the party tonight? ¿Puedo ir a la fiesta esta noche? May I go to the party tonight? Quiero que se fijen que por el contexto de la pregunta, por la pregunta en sí, no estoy preguntando sobre una posibilidad, estoy en verdad pidiendo un permiso. May I go to the party tonight? Y también podría utilizar might, aunque hay una ligera diferencia entre el uso de may y might con estas preguntas. Y justamente ese es el video que les voy a dejar a continuación, ahora que hemos aprendido todos los verbos modales. La diferencia sutil entre may y might está mejor explicada en este video. Les invito a que hagan clic. Así que por ahora les agradezco mucho que hayan asistido a esta lección y por supuesto, thank you and goodbye.